Muy bien. Bien, buenas noches. Ya son ahora en Puerto Rico son las 7 de la noche, ahora de Colombia son las 6. Así que vamos a comenzar esta segunda parte de la discusión sobre el reglamento eh, que tenemos con ustedes en este curso de formación de instructores. Como dije la clase pasada, mi nombre es Adán Martínez, me acompaña Martín Nacer desde Argentina, yo estoy en Puerto Rico. Y quisiera hacer una salvedad en términos de lo que hemos estado impartiendo y vamos a seguir impartiendo en el día de hoy. No pretendemos que sea el curso que se lo da a los jueces. En un curso para jueces somos mucho más detallistas y vamos más a reglamento y hacemos referencia directa al reglamento. Un curso para jueces donde se va a impartir el examen, son 2 días completos de charlas, 2 días y medio. Algunos de los que están tomando el curso han participado de este tipo de cursos a nivel de juez continental y saben, pues, luego de eso, pues se nos da el examen, un examen el último día para nosotros poder entonces nos califican si pasamos ese examen, más una parte práctica para ser juez. Como decía Martín, el ser juez, esto no tiene fin en términos de estar buscando conocimiento y aprendiendo. El reglamento lo cambian en el año, algunas veces, en ocasiones, nos sufrimos cambios de un torneo a otro, así que hay que estar siempre pendientes, nosotros como jueces, a ese reglamento, se ha sufrido cambios o no. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a estar hablando de la segunda parte del reglamento. Vamos a hablar, la presentación se había hecho antes del Congreso. Cuando hablamos de categorías, ¿verdad? Nosotros pues, hablamos de clases y están conformadas por género, edad y las capacidades diferentes que tengan los diferentes arqueros. En términos de género, pues se compite masculino o femenino. En edad, y aquí quiero hacer una aclaración en términos de que ya no se va a utilizar el término cadetes, juveniles y máster, sino que va a ser bajo 17, under 17, under 20, bajo 20 años y 50 plus o más 50 más, o más o plus para referirnos a los máster. Esto fue ahora en el Congreso que terminó el sábado. Se decidió pues, darle esos nombres formales a eliminarlo de cadetes juveniles porque esto tenía diferentes términos y así pues ahora van a ser torneos que las categorías son sub 17, sub 20, 50 más para los máster. En la gran mayoría pues los eventos depende de lo que se convoquen. Hay torneos que simplemente se convocan, es abierto, todo el mundo compite bajo las mismas reglas, no hay división entre los cadetes, los juveniles y los seniors. Y esto depende pues, de la convocatoria que tenga cada uno de los torneos. Así que todo eso debe estar claro cuando usted reciba una invitación para un torneo, cuáles van a ser las edades y las divisiones que se va a estar. Se utiliza una línea de tiempo cuando, eso es importante, yo le decía que cuando era inspección de equipos, que sus arqueros cadetes, los juveniles, yo voy a seguir refiriéndome a esos términos porque son los términos que vamos a seguir usando por lo que queda del año. Tenemos que confirmar la fecha de nacimiento para entonces ver si están ubicados correctamente. Por ejemplo, un torneo que fuera entre el año 2020 al 2021, pues ahí tenemos una línea de tiempo hasta dónde puede participar
cada uno de los cadetes, juveniles, etcétera. Esto no quiere decir que si usted tiene un cadete que es extremadamente bueno y usted lo quiere competir en la categoría senior, usted lo puede hacer. Lo que usted no puede tener es un senior participando en la categoría de cadetes. O usted puede tener un juvenil participando o un cadete participando como un juvenil, ahí no hay problema. Pero solamente puede participar en una de las de estas categorías. O sea, yo no puedo participar en un torneo como si cadetes y también juvenil o como juvenil y seniors. Eso antes sí se permitía en torneos oficiales, pero ya solamente se puede participar en una de estas categorías. Y también hablamos de las capacidades de de los participantes. Tenemos ahora en la categoría para o los pararqueros, en donde estos participantes, luego de estar clasificados por un comité de clasificadores, que los examinan, ellos traen su récord médico, los pueden clasificar como recurso abierto, open, compuesto open o categoría compuesto abierto, con discapacidad visual, que son los VI, en el W1, como ustedes le llaman en su país, 1, abierto, open, que estos son personas que ya son de sillas de ruedas, pero tienen que estar clasificados bajo una de estas 4 categorías principales. Y esto pues volvemos, cuando se presenten, si la categoría para arqueros está convocada en el torneo, pues las reglas de para arqueros hay que hacerlas cumplir. Y como nosotros como jueces, pues debemos, los arqueros tienen más espacio en la línea de tiro, en vez de ser 90, pues son 110. Hay que medir las sillas de ruedas, hay que medir verificar que el equipo que estén utilizando esté bajo la tarjeta de los clasificadores. Así que esto conlleva un poco más de planificación de parte de los jueces para poder, usted como entrenador tiene que estar seguro que su arquero, si va a participar en una categoría como para arquero, tenga su tarjeta de clasificación a mano. Las divisiones. Las divisiones nos vamos a estar dividiendo entre arco recurvo, compuesto, el arco desnudo o raso, el longbow, o el arco de una sola pieza, arco instintivo, y cada uno de ellos podrá participar dependiendo de diferentes los torneos que sean. Se trató de que el arco desnudo entrara ahora en el campeonato mundial. Para los campeonatos mundiales, la votación fue que no en el último congreso, así que el arco desnudo no estará participando a nivel de cuando sea el campeonato mundial como tal, en una división aparte. Sí, ahora en World Archery América, sí, en el campeonato panamericano, por ejemplo, pues sí se puede participar en la categoría de arco desnudo o el barebow. El arco recurvo puede participar en los torneos al aire libre, en los torneos de salón, campo, cloud, en los torneos adaptados que son para los para arqueros. El arco compuesto en los torneos de aire libre, salón, campo, cloud, adaptados, torneos 3D. El arco desnudo raso en los torneos al aire libre, salón, campo, torneos 3D. Adam, una cosita, preguntan para que no sigamos adelante y de paso ir contestando ya que surgen. Preguntan en el chat cómo se maneja el tema con la diversidad de género. Bueno, eso está bien claro. World Archery tiene, se deja llevar por los estatutos de WADA. Esos atletas tienen que seguir todas unas reglas en términos de si alguien pues, transgénero o
tiene que reportarse antes porque hay que hacerle pruebas de dopaje, hay que hacerle un sinnúmero de certificaciones médicas. Nosotros como jueces como tal, eso es un tema que siempre se le deja en términos al delegado técnico que va por ejemplo, a un campeonato mundial. Yo nunca he tenido ningún atleta que se haya presentado en esta situación, pero sí está en el reglamento. Los invito a que entren y lean. Se deja llevar prácticamente por lo mismo que el Comité Olímpico. Tiene que presentar al comité médico unas pruebas de hormonas, unas pruebas de un sinnúmero de documentos que hay que presentar antes de los torneos. En la página del Comité Olímpico Internacional y de WADA están todos los requisitos y World Archery se deja llevar por esos requisitos. No hay nada en los estatutos específicos para nosotros. Así que en ese sentido, les invito a que entren a la Organización de Antidopaje, ahí está, y el Comité Olímpico Internacional, y lo que admite el Comité Olímpico Internacional es lo que World Archery permite. Espero que haya aclarado. Adams, como opinión nada más, nosotros a nivel nacional, por lo menos en Argentina, en los torneos respetamos lo que tienen declarado en el documento de identidad. Nos guiamos por eso, presentando el documento de identidad. Sé que a nivel olímpico y demás sí se le hacen pruebas de, por eso cada pruebas país, de hormonas y de dopaje. Yo me imagino que cada Comité Olímpico Nacional tendrá sus reglas y las federaciones, al ser parte de los comités olímpicos nacionales, tendrán también los estatutos, así que eso todavía es un tema que sinceramente estamos, entiendo yo, como desnudos en cubrir alguno de esos asuntos. Así que, pero sí los invito a estar, ahí está claro todo lo que hay que saber, por lo menos a nivel de campeonatos, los campeonatos principales. El arco longbow puede participar en torneos de campo en 3D. Ese es el arco que es de una sola pieza. Y el arco instintivo, que es de campo y en 3D. Fíjense que no hablamos de, eso es un arco recurvo, usted me dirá que está ahí, pero que sí, el arco para términos de torneos de campo, pues no se permiten que tenga estabilizadores. Todo tiene que estar dentro de ese... en los cursos que damos para jueces, pues hay prácticamente una sesión completa para la inspección de este tipo de equipo. Pero por eso es que lo tenemos como aparte y no incluimos el arco recurvo si se fijan acá, no se incluyó en el 3D, pero en sí es un arco recurvo que no se utiliza estabilizadores ni mira, y ya entonces va a ser instintivo. Te hago una consulta porque el instintivo tenía entendido que no, en juego de campo no era una categoría oficial de World Archery, sí en 3D. Eso es, cada país volvemos, World Archery, el instintivo. Acá en Argentina sí está habilitado, incluso el longbow también está habilitado. Lo que habilitado. pasa es que se llama instintivo, pero por ejemplo en World Archery, en los de campo es un arco recurvo. Entrei, mas continua aí. Hoje estou falando sobre arco que no tiene mira ni tiene... Claro, pero para categoría instintivo tiene que ser riser de madera y el rest elevado de plástico o directamente desde la ventana. No puede tener un res metálico para ingresar en categoría instintivo o tradicional, creo que se llama ahora. Pode sair daqui 10 horas. Igualmente ahora los usan con palas de foam y carbono, así que no, ya de tradicional le queda poco. Sí, de tradicional ya eso no tiene... Passa para mí. El nombre quedó. Ah, não, deixa. Listo, no, era eso una... Hay alguien con el micrófono encendido. Sí, Edson. Vamos a...
¿Podría, por favor, poner un poquito la plaquita de las categorías? Sí, déjeme regresar, que fue el que le di un poquito más para adelante lo que debía. Jugando. A las categorías que se participan. Exacto, las categorías que antes se llamaban cadete, que ahora es sub-17 y eso. Si podría ponérmela para anotarlas, por favor. Ok, sí, cómo no. Déjeme buscarlas acá. Déjeme darle... No, déjeme un momentito, déjeme buscarlo en términos... Un poquito antes. Ajá. de Boracheri. Ahí está. Aquí están. Pues le digo, ahora lo que dice cadetes es sub 17. Esto ya sería empezando el próximo año. Lo que dice juveniles serían sub 20. Sub 20 como tal. Y los másters serían 50 años o más. O 50 plus. Y los mayores, ¿Y los de 13 años entrarían en categoría cadetes? Bueno, serían cadetes. Lo que sucede es que todo eso cae ahora bajo sub 17. Todo el que tenga menos de 17 años y esté participando cae en esa categoría. Volvemos, estos son para torneos oficiales. Cada país puede tener, yo sé por ejemplo que Colombia tiene cadetes categoría A, B, C, tiene diferentes tipos de categorías. Y eso pues a nivel nacional, cada federación pues trabaja de manera distinta. Pero a nivel internacional, por ejemplo, yo sé que Estados Unidos tiene la división Cup, cachorro. Que son los menores de 13 años que caen en esas categorías. Pero a nivel de Boracheri, de reglamento, las categorías serían sub 17, ahí te entraría todo el que tenga menos de 17 años, sub 20, la categoría de hombres o mujeres, que sería la categoría senior, y la categoría máster sería ahora 50 más, como tal. O sea que para dejarlo claro, entre 13 y 17 años pertenece a cadete. Exacto. Pasados los 17 años ya son juveniles. O sea, acá dice a 18, exacto. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, y yo puedo tener, vuelvo y le digo, un chico de 11 años que sea muy bueno y participa y va a caer dentro de esa categoría. O sea, eso no, porque ahora cae bajo categoría sub 17. Igual que puedo tener muchachos de 13 años compitiendo con 17 y todos están bajo esa categoría sub 17. ¿Está aclarado? Adams, una de las preguntas en el chat es si los máster, o sea, los de más de 50 años, pueden competir en la categoría senior. Sí. Sí, pero si ellos quieren. lo que sucede es que van a participar en la distancia de los seniors. Los máster participan a la misma distancia que los cadetes, a 60 metros. Si un máster quiere participar en la categoría senior, tiene que disparar a 70 metros. Y ya estaría como senior, o sea, no estaría como máster como tal. Por eso es importante las inscripciones, cuando ustedes envíen las planillas de inscripción a los países, que estén claros dónde va a participar qué convocó el torneo y dónde usted está inscribiendo a su atleta. Excelente. Hay algunas preguntas más, como si se va a incluir el barebow en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No sé si tenemos esa información. Hasta ahora no, eso no se ha hablado. Que yo sepa, no se ha hablado.
Alguien pregunta cómo se aplica para ser juez. Creo que es toda una reunión, van a tener que estar atentos. Es media amplia la pregunta. Bueno, los jueces, Atentos. esto es bien sencillo. Los jueces, quien tiene responsabilidad de preparar jueces nacionales son las federaciones nacionales, obviamente. Habitualmente un juez, dependiendo del país, puede ser de zona, de provincia, de club, dependiendo cómo la federación tenga expuesto. Pero tradicionalmente un juez que ya tiene categoría de juez nacional, luego de 2 años de trabajar en torneos como juez nacional, la federación es quien lo nomina a un curso de jueces continentales. Se va a un curso de, como le dije, de prácticamente viernes, sábado y domingo, o sea, 3 días. Y luego de ese curso se ofrece un examen, una prueba, y entiendo que ahora se está pidiendo 85% para aprobarlo para ser juez continental. Luego de 2 años de ser juez continental, usted puede ir, la federación lo nomina, volvemos, estas son federaciones, tienen que nominarlo para un curso de juez, un candidato a juez internacional. Ahora mismo se salió una convocatoria para un curso que se va a dar en Medellín en marzo del año que viene, entiendo que es en marzo o en abril. Y las personas que lo vayan a tomar, que estén inscritos, tienen que tomar una preprueba, por decirlo así, unos cursos en línea antes de llegar al curso como tal. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando un curso de jueces continentales que se va a dar en Guayaquil, ahora en el mes de octubre. Y esos participantes han tenido que ser parte de ya unas conferencias que dimos en línea. A mí me tocó, por ejemplo, inspección de equipos. A otros pues le tocó se discutió de antemano ya con mucho detalle. Son lo mismo que dura esto en un tema. Así que imagínense, un tema de inspección de equipo me toma a mí 2 horas y media para cubrirlo. Las hojas de anotaciones fue otro tema que se tomó. La seguridad en el campo es otro tema que se discute. Así que si usted aprueba el examen de candidato a juez internacional, jueces internacionales a nivel del mundo, la Federación Huarache estipuló que solamente podemos haber 81. Así que habemos 81 jueces internacionales, luego que hemos pasado por ser candidatos a jueces internacionales, por lo menos 2 años, haber participado en torneos internacionales y tener una evaluación excelente. Y entonces nos nombran como jueces internacionales y de cada 4 años tenemos que ir a un examen de reacreditación, tenemos que ir a unas conferencias que se hacen antes del ciclo olímpico, y tenemos que de cada 3 meses nos envían unas preguntas, unos casos para estudiar, y tenemos que nosotros enviar nuestra opinión basándonos en las reglas para que eso entonces todo eso se evalúa, y cuando hay torneos, pues de ahí, de ese grupo de 81 jueces, nos seleccionan para ir a diferentes torneos como World Archery. Acá en América, con ustedes jueces, junto con el comité ejecutivo, se preparan los torneos que se van a participar, que se van a ofrecer. Los jueces solicitan y se hace un listado, y nos nombran, dependiendo del torneo, pues así de grandes son las comisiones de jueces. Y ese en sí es el proceso para hacernos jueces como tal. O sea, no es un proceso que conlleva tiempo, conlleva pasar varios exámenes y varias evaluaciones. Cada vez que vamos a un torneo, el jefe de jueces tiene que someter unas evaluaciones a cada uno de los jueces. O sea, que esto no es tampoco, ya me hice juez, me olvidé y vamos a seguir. Bien. Perdón, mi última pregunta, perdón, permiso, perdón. A ver, la categoría juvenil, estamos hablando de distancia, ¿son 60 metros? No, los juveniles disparan como los adultos, 70 metros.
Los cadetes son los únicos que disparan a 60 metros. Y los máster, obviamente. Máster y cadetes. Los juveniles disparan a 70 metros como los seniors. En recurvo. En recurvo, obviamente, porque en compuesto todo el mundo dispara a 50. Gracias. Okay. Muy amable. Muy amable. Ok. Cuando tenemos inspección de equipos, ¿qué es lo que los jueces vamos a mirar? Nosotros vamos a hacer un chequeo del arco en general. Y señores entrenadores, los jueces tenemos que tener en nuestras manos el arco. Lo vamos a tomar por las ramas. Nosotros no vamos a tocar nada que tenga que ver con el mecanismo del arco como tal, pero tenemos que tenerlo en nuestras manos para poderlo inspeccionar. El juez lo toma en sus manos, va a revisar la cuerda, la forma general, o sea, lo que se ve general en el arco, que no haya marcas sospechosas, que por ejemplo, si va a tener un botón de nariz o de boca, puede ser uno nada más. En el arco recurvo no puede tener los dos. Que no haya ninguna marca. Por ejemplo, yo estuve en las Paralimpiadas de Brasil, en Río, y llegó una arquera dentro de una de las ramas en arco recurvo, con unas marcas, y le pedimos al arquero que fuera a la línea y abriera el arco, y esa me servía como un punto adicional para apuntar. Así que pedimos que lo cubriera. Ella decía que eso era la anotación de dónde iba a colocar la mira, pero le pedimos que lo cubriera porque no era permitido, porque a nuestro juicio le daba ventaja, le daba otro punto de referencia. Nosotros vamos a mirar, a verificar las miras. En el libro de reglas, vuelvo y le digo, esto de miras, pues yo puedo estar hablando aquí 20 minutos, pero en términos generales es el tamaño del túnel, que no pase de 2 centímetros, la fibra óptica que no salga hacia el frente más de 2 centímetros. Entonces, esos detallitos, nosotros también vamos a ver que las flechas estén todas marcadas, que tengan, y esto pues a nivel internacional se le da más énfasis que a torneos locales. Volvemos, en un torneo local, si me llega un chico que tiene 6 flechas y las 6 flechas tienen los knocks de diferentes colores, y yo sé que ese chico no tiene manera, porque eso lo ha hecho montando de que alguien le prestó, le dio, yo lo voy a dejar participar, pero ya un evento oficial, un evento internacional, esos knocks deben ser todos iguales, las flechas deben ser de los mismos colores. Así que nosotros nos adaptamos también al tipo de torneo en que estamos. Verificamos los uniformes, verificamos la ficha de clasificación, y como le dije, verificamos las cédulas de identificación o los pasaportes para verificar las edades de los cadetes juveniles y de los máster. Esas categorías que le damos énfasis, volvemos a revisar la fecha de nacimiento. Usted como entrenador, usted puede estar participando en todo ese proceso. Debe haber un entrenador con ellos, porque si yo le digo, por ejemplo, yo fui jefe de juez en un torneo en Chile, en donde me llegó un entrenador con sus 3 arqueros de arco compuesto, y cuando le tomamos la medida de presión, todos excedían los 60 libras. Y tuvimos que pedirle al entrenador, mire, o sea, tomamos el libraje, yo diría como 5 ocasiones, y todas nos marcó que tenían más de 60. Y pedirle pues que ustedes sean testigos de que cuando se le pide que tienen que bajar el libraje, porque el equipo que se utilizó para medir indicó que tenía más de 60 libras. Nuestro rol como juez es utilizar el mismo equipo para medir el libraje con todos los arqueros compuestos. No me vaya a pedir a mí usted como entrenador, no, pero mira, utiliza esta porque en mi país me marcó bien, y pasa que la que tú estás usando está descalibrada. Por lo menos en los torneos de World Archery América, esos medidores de presión se calibran antes de llegar al país donde es el torneo, y
y hasta ahora no nos ha fallado. Pero no nos pida que utilicemos la suya porque la suya da bien y la de nosotros no. Así que ahí nosotros somos celosos en nuestro trabajo, pero usted puede estar ahí verificando que si a un arquero le dicen que, mire, le falta marcar las flechas, usted se asegure de que el arquero las marque y regrese al área de jueces de inspección de equipo para que lo puedan pasar la inspección como tal. Así que yo les recomendaría que usted como entrenador, antes de llegar a los chicos a un torneo, usted les revise el equipo que esté en buen estado, número uno, que tenga repuestos suficientes. Si su arquero va a utilizar 2 disparadores protectores de dedos, que los tenga encima el día de la inspección y los presente los 2. Si es un arco compuesto y tiene 2 disparadores, que los lleve los 2 disparadores. Si va a utilizar, hay arqueros que llevan 8 flechas nada más, porque eso es lo que tienen para el torneo, eso es lo que llevan a inspeccionar. Pero si su arquero tiene 36 flechas, como pasa, que llegan que eso tienen ahí flechas que es como para regalarle a todo el mundo en el torneo, que las lleve las 36 porque tenemos que inspeccionarlas si las va a utilizar. Así que es importante que ustedes como entrenadores, antes de ese proceso, ustedes puedan tal vez hacer una revisión que estén marcadas las flechas, que no sean en los flecherines, sino que sea en el tubo, que sean las siglas, o ya sea del país, o sea del atleta, porque si una flecha se pierde, nosotros como jueces queremos identificarle quién es, y usted no lleva arqueros a torneos a dejar flechas sembradas en el suelo. ¿Verdad que no? Eso cuesta dinero. Así que, importante, Martín ya lo había hablado, una flecha que se le haya perdido en el campo a sus arqueros, que los reporten al juez. Porque si el juez lo tiene reportado y aparece luego en otras rondas, no podemos decir que fue que el arquero disparó 7 flechas, sino porque ya yo sabía que había una de más en el campo. Y cuando venga la alegación, me digo, no, este arquero ya había reportado que tenía una flecha en el campo, así que esa fue la levantamos y las otras 6 son las que cuentan. Así que tenemos que estar bien pendientes en ese sentido. Adam, una cosita nada más. También si tienen 2 arcos. Sí, todo si lo que tienen tenga, 2 arcos, que lo presenten, cosa de poderlo utilizar automáticamente, porque por ahí cometen el error de que presentan el arco que van a tirar, llevan uno extra, no lo presentaron a la revisión, y en una urgencia que tienen que dejar el arco que tenían y aprovechar que tienen otro arco, tienen que hacerlo revisar antes de empezar a tirar. Entonces, por lo menos los que recién están empezando, presentar todo, absolutamente todo el equipo, como dice Adam. Sí, ya volvemos. En torneos internacionales, por ejemplo, en una olimpiada, los arqueros todos presentan sus dos arcos recurvos, uno igualito que el otro. Si se le tiene algún desperfecto, agarra el otro arco y sigue trabajando como si nada. Así que, pero tienen que presentarlo en la revisión de equipo. y me permiten aquí que se me cayó el micrófono. Ahora. Perdón, una pequeña corrección, no corrección. Me dice un amigo, que tengo un amigo con silla de ruedas que compite para Olímpico, me dice es personas con discapacidad, me dice, no es con capacidades diferentes. O sea, sí, capacidades diferentes. Y tienen algunas veces tienen más capacidad de los que creemos que tenemos todas las capacidades. Es así. No queda duda. Tira con nosotros, así que no hay duda de eso. Bien. Los eventos en donde participamos. Tenemos series de tiro sobre diana al aire libre, en tiro en sala o tiro de campo. En aire libre se participa a nivel de categorías individuales, por equipos y equipos mixtos. ¿Qué sucede en la clasificación? En la clasificación se consiste en lanzar 2 series de 36 flechas, 72 flechas en total. Se lanzan en tandas o rondas de 6 flechas. Cada ronda o tanda tendrá un tiempo máximo de 4 minutos o 240 segundos. Entre serie y serie, una vez terminamos las primeras 36 flechas, se le da un descanso a los arqueros. Ese tiempo que se va de descanso ya está estipulado en la junta de capitanes, en la reunión de capitanes. Ahí se dice, pues va a haber una media hora, va a haber 15 minutos, todo eso depende de la organización del torneo.
para que los arqueros puedan ir a beber agua, puedan ir al baño. Hay que tomar en cuenta si los baños quedan a una distancia bastante separado del campo de tiro, pues tal vez se le da un poco más de tiempo. Importante para nosotros los jueces es que antes de comenzar esa segunda serie, revisar que esté todo el mundo, y si falta alguien, uno podría identificar qué país no está presente y llegar hasta donde está ese entrenador para que entonces preguntar qué es lo que sucede. Yo estuve en una Copa del Mundo en donde un arquera de Japón simplemente estaba de entrenadora con otro de los varones que estaba en otra ronda de clasificación, y ella se quedó hablando, se preguntó, no apareció. Una vez que comenzó a disparar, ya no se había presentado y fue descalificada. Así que es importante que ustedes estén al tanto de cuándo y dónde dispara cada uno de sus arqueros. No se presenta, no es que no llega el primer set, yo voy a empezar en el segundo set, no se presentó, ya está descualificado. Así que indicarle a los arqueros con tiempo, si pasas si ganas la primera serie, te tienes que reportar a esta otra paca. Las llaves de competencia, usted tiene que entenderla y explicársela a sus arqueros. También existe la ronda eliminatoria. Podemos empezar dependiendo la cantidad de arqueros que esté participando. Por ejemplo, ahora en el Campeonato del Mundo se comienza en un 64avo. Luego se va a un 48avo. Luego se fue a un 24. Que eso va a depender de dónde es que la cantidad de atletas que vaya. Y todo eso está programado. O sea, cuando usted volvemos, la Junta de Capitanes es esencial que ahí le den el cronograma de competencia para que usted tenga toda esa información de antemano. Y usted pues no sea que un arquero se fue a almorzar cuando no le correspondía porque tenía competencia pendiente. Dependiendo la fase en que vaya la ronda de eliminatoria, se puede disparar alterno o se puede disparar simultáneo, o tiro alterno. El tiro simultáneo, pues todos los arqueros están en la línea y disparan a la misma vez. Pero ya en el tiro alterno hay que estar pendiente al reloj, quién dispara primero, quién dispara segundo, escuchar la información que el juez le va a dar, que quién comienza a disparar primero, porque el juez va a ir donde cada uno de sus arqueros y donde el entrenador que está en la línea a decirle quién dispara primero. Y el juez tiene la responsabilidad de mirarle a la cara al arquero y a su entrenador, de que escuchen y vean de que quién dispara primero o quién dispara segundo. Eso es nuestra función. Pero si usted no sabe o simplemente no mira al juez que le está dando la instrucción, pues se va a perder y puede ser que entonces su atleta dispare cuando no le corresponde y va a perder entonces ese valor. Así que tenemos que estar pendientes a esos detalles. La eliminatoria individual es recurvo. En recurvo se dispara en sets de 3 flechas. Ya aquí pues el tiempo permitido baja a 2 minutos. Por cada set que gana el arquero se le otorgan 2 puntos. Por cada set que empata es 1 punto. Obviamente si usted pierde el set no gana 0 puntos. El primer arquero que llegue a los 6 puntos es el ganador. Una flecha de desempate, el ganador gana 1 punto. Por eso es que si estaba empate 5-5 y vamos a una flecha de desempate, el arquero que gana el desempate se le otorga 1 punto y gana el set 6-5. Y eso pues vamos a depender que sea la flecha más cercana al centro. En la eliminatoria individual de compuestos, también vamos a tener 5 rondas de 3 flechas, pero el tiempo de 2 minutos, pero en los compuestos es acumulativo. Van a acumular los puntos que hagan esas 5 tandas
y el que tenga más puntos después de esas 5 tandas es el ganador del partido. En caso de que los dos arqueros tengan la misma cantidad de puntuación, pues vamos a una flecha de desempate. Hasta el año pasado, en los recurvos y los compuestos se paraba una flecha de desempate. Si estaban en el recurvo estaba todo dentro del amarillo, se volvía a disparar. En el recurvo, en compuestos, si disparaban los 2 10, cada uno disparaba una X, se volvía a disparar. Ahora, desde esa primera flecha de desempate se mide y se determina el ganador. Se eliminó esas de volver a una segunda ronda para volver a, si estaban en el mismo área. Así que ahora un empate, una sola flecha, la más cercana al centro. Esa regla pues volvió a ser como antes. Se eliminó lo de la segunda flecha. ¿Estamos claros ahí en términos de las eliminatorias? No hay pregunta, Martín. No, Adam, parece que... Ok, seguimos entonces. Clarito. También tenemos, pues, se puede participar por equipos. Puede ser un equipo regular, lo que llamamos, o equipos mixtos. Un equipo regular se compone de tres participantes. En el equipo recurvo son 3 arqueros, van a tirar 4 sets de 6 flechas por equipo, o sea, cada atleta dispara 2 flechas. Cada set tendrá un valor va a tener 2 minutos para dispararlo. Y lo mismo, si ganas el set son 2 puntos, si empatan es 1, si pierdes no ganas puntos. En las competencias por equipo, a diferencia de la competencia individual, el primer equipo que llegue a 5 puntos es el que se declara ganador. Obviamente, si mi equipo gana los 3 sets en forma consecutiva, pues ese match se va a acabar 6-0. Como ya tuve los 5 puntos, pues mi equipo es el ganador. Vamos a una cosita nada más, Adam. Para agregar ahí con respecto a que los jueces interactuamos siempre en las tiradas por equipo con los instructores o entrenadores, porque vamos a estar con las tarjetas. Y por ahí es muy importante descodificar qué es lo que está haciendo el juez, cómo va a llamar, cuando levante la tarjeta amarilla, qué significa, qué le tengo que hacer a mis arqueros, yo como instructor, qué le voy a tener que decir a mis arqueros que haga si veo que el juez, por ahí mis arqueros están concentrados en el tiro y el juez levanta la tarjeta o dice el país o el club y mi arquero no está teniendo atención a eso y yo puedo intervenir como instructor avisándole a mi arquero. Sí, eso es así. Hay entrenadores que son muy pasivos en ese cajón de entrenador y permiten que el arquero se quede en la línea de tiro y el juez, aunque siga señalando, indicándole el país, indicando la tarjeta amarilla. Recuerden, la tarjeta amarilla en tiro con arco es una penalidad para tiempo. O sea, el arquero tiene que salir de la línea de tiro, regresar fuera de la línea a la línea de espera y volver a ingresar a la línea de tiro. Y todo esto, que la flecha esté guardada en su quiver, que no se le vea que no se vea la punta de la flecha, la flecha no puede estar armada cuando va a la línea de tiro. Y eso es lo que nosotros estamos pendientes a que no hayan 2 arqueros. O sea, que tengo que esperar que el arquero A que está disparando primero salga y luego entre el arquero B. No pueden estar los 2 a la misma vez en la línea de tiro. Y eso es lo que el juez va a estar señalando con esa tarjeta amarilla para que esa acción se repita. El arquero salga y vuelva a entrar. Así que en YouTube hay unos videos excelentísimos. Por cuestión de tiempo, obviamente, eso es otra clase que normalmente nos toma
2 horas discutirlo en cursos de jueces. Pero hay videos que usted puede ir, los puede revisar para que usted vea cuál es la dinámica. En equipo compuesto, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, 3 arqueros, 4 tandas de 6 flechas, 2 por cada arquero. ¿Qué sucede si un arquero dispara 2 y el otro dispara 3? Pues se le va a, hay una flecha que fue disparada fuera que se disparó mal, porque el arquero solamente puede disparar 2 flechas. Así que todas esas penalidades los jueces vamos a estar pendientes para revisarlos. Y el sumatorio, luego de esas 4 tandas, el equipo que tenga más puntos, pues es el equipo ganador. El equipo mixto, pues aquí, por ejemplo, ahora se aprobó en el Congreso que los equipos de pararqueros se eliminó ya la de 3 participantes y van a ser, los equipos van a ser como si fueran mixtos, o sea, pero del mismo sexo, con 2 participantes. Esto se utiliza mucho en los Juegos Olímpicos Juveniles. Se utilizó en los Juegos Panamericanos para los compuestos, en donde los equipos están hechos de 2 atletas nada más, no de 3, y se siguen las mismas reglas del equipo mixto. Así que ahora podemos tener competencias por equipo, en vez de 3 van a ser 2 por las reglas del equipo mixto. Eso se usa en los compuestos a nivel panamericano. En los Juegos Panamericanos así son los equipos de los compuestos. El equipo mixto van a ser 2 arqueros, uno masculino y uno femenino. Se disparan con los 4 sets de 4 flechas, 2 por atletas. Cada set en este término ahora van a ser 80 segundos. El tiempo baja cuando son equipos mixtos. Son para... El ganador tiene 2 puntos, el que empata 1, si no ganas, pues el que pierde tiene 0. El primero llega a los 5 puntos es el que gana. En términos de... Más adelante voy a hablar de los tiempos, así que no se preocupen, yo voy a hablar de los tiempos, los desempates. La categoría compuesto, un arquero masculino o femenino, se tiran 4 rondas, 80 segundos, y los compuestos sumatorios. Aquí no entramos con los sets, todo es sumatorio. El equipo que tenga más puntos, pues es el equipo ganador como tal. En las series de sala o los torneos indoor, se puede participar individual o por equipos. La clasificación son 2 series de 30 flechas para un total de 60. Eso se trató ahora en el Congreso, de que en los torneos al aire libre fueran a 60 y no a 72. Eso no tuvo la mayoría de los votos, así que se eliminó esa parte de que el torneo outdoor fuera nada más que de 60 flechas. Sinceramente no sé cuál fue la razón que el comité trató de llevar no sé si fue para tratar de acortar los torneos en términos de tiempo de la clasificación, pero no tuvo la mayoría de los votos, así que se quedó el tiro al aire libre a 72 y la clasificación de sala a 60 flechas en total. Se lanzarán en tandas de 3 flechas, se le dan 2 minutos para disparar, y entre las primeras 30 flechas y las segundas se le da un tiempo de descanso también a los arqueros para que descansen. Sí se aprobó ahora de que los torneos de sala se pueden ser disparados al aire libre en términos de 60 metros, de las distancias, 18 metros, debido a que hay países que no cuentan con las facilidades de poder disparar torneos. Se probó de que el torneo que se hizo en línea de World Archery, algunos dispararon en sala, otros dispararon al aire libre, y el resultado pues fue bueno, y se dejó eso, que también pueden ser disparados al aire libre. Así que vamos a tener híbridos ahora, pueden haber torneos híbridos en términos del tiro de sala.
Las eliminatorias individuales, eso va a variar de acuerdo a las categorías. Recurve el compuesto, lo mismo. Tienen en común todas las categorías la cantidad de flechas y el tiempo que tarde por tanda, y dependiendo del torneo puede ser alterno o simultáneo el tiro. En los recurvos vamos a tener de nuevo los sets, 5 sets de 3 flechas. Cada set tendrá tiempo de 2 minutos. Los sets valen 2 puntos. Si empato 1, si pierdo no gano nada. En los juegos de sala, el primero que llega a 6 puntos, pues individual, ganó el partido. En los compuestos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Adelante, Miguel. Había levantado la mano, disculpe, que justo me surgió una duda que tengo hace un tiempo con esto. En la categoría arco raso, Barebow, para los torneos de sala, en la parte de las clasificaciones, ¿se puede tirar con una diana de 40 centímetros y luego en las eliminatorias sí con el triple spot o la diana de 20 centímetros? ¿O es todo el tiempo en la categoría senior, verdad? ¿O es clasificatoria y eliminatoria en triple spot? Entiendo que todo es en triple foto. En triple... Ahí me quedo. O sea, todo es con la diana de 20. Me voy a quedar con la pregunta y se la voy a contestar más adelante y la pongo en el chat, o se la envío para que cuando se reúnan de nuevo la puedan aclarar, porque no la tengo ahora mismo claro. Porque esa es una parte gris que hay en el reglamento, que no se ponen bien de acuerdo. Por eso, en realidad de los países entre sí. Es que volvemos, el país cada cual tiene unas reglas y reglas que algunas veces uno se queda bobo. Muy bien. Le agradezco mucho, profe, y disculpe la interrupción, pero sí, no todo el tiempo tengo la posibilidad de hablar con un juez. Pero buscaré la manera y la haré llegar la contestación. ¿Cómo no? Tú también tienes la mano arriba. Sí, una consultita, que me quedó la duda con lo que sucedió ahora en las Olimpiadas de Tokio, que se le rompió la pala al arquero, ahorita no recuerdo de qué país. En los comentarios se criticó un poco de que el entrenador no había reaccionado a tiempo. Y yo siempre tengo la duda en partidos de eliminatoria, qué tanto el entrenador debió coger el arco de repuesto y alcanzárselo. O sea, en eliminatorias, ¿puede el entrenador ingresar y alcanzarle el arco o qué debió suceder? O sea, la función del entrenador en este caso era sacar al muchacho que está disparando y darle el arco, tenerlo a mano y darle el de respuesta, seguro. El arquero se tiene que, como decimos acá, congelado, se frizó, porque, o sea, no espera que cuando tú estés en plena Olimpiada se te parta una rama en medio de la ronda de eliminación. Hay que tener en cuenta de que cuando las fallas de equipo a nivel en la ronda de clasificación, yo puedo dar un tiempo adicional, pero cuando estamos en una ronda de eliminatoria, la falla de equipo no, o sea, tengo que resolverlo en el tiempo que está el partido. La función de ese juez, de ese entrenador, era si tenía el de repuesto, hacérselo llegar lo más pronto posible para que el chico pudiera seguir disparando. O sea, sí puede salir de su casilla y acercarse y entregar. Sí, lo que pasa es que en una Olimpiada, por ejemplo, si no llevaste el equipo de repuesto, no lo tienes al lado, no tienes oportunidad, porque lo más seguro está en un campo que está más o menos igual la distancia de Puerto Rico a Perú. Sí, porque, o sea, en las Olimpiadas se practica en un campo que es completamente fuera del estadio, inclusive. Y solamente hay ese campo de eliminación en las Olimpiadas es como si fuera un solo carril. Y está todo en andamiaje de la televisión y todo eso. Y si no está el arco ahí al lado del entrenador, no se lo puede hacer llegar. Pero sí, si no lo tenía ahí, era imposible que se lo hiciera llegar. No, sí lo tenía en ese momento, pero el entrenador no reacciona y el chico tiene que salir, dejar el arco y coger el otro, y obviamente ya no tuvo momento de disparar. Sí, sí. Mira, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, una competidora americana
llega a la ronda de eliminación y cuando sonó la chicharra para el primer set, el primer partido, la muchachita empezó a buscar como una loca el protector de dedo y no lo tenía. No tenía protector de dedo con ella. El entrenador se quedó como si nada. El entrenador, bueno, eso es tu responsabilidad, no lo tienes. La chica no disparó ni una sola flecha en ese primer partido. Sí, la gente que estaba detrás del equipo de Estados Unidos siguieron buscando y le hicieron llegar uno al entrenador para entonces cuando se acabó, la chica perdió el partido y nunca se recuperó. O sea, ella nunca recuperó, no fue nunca la que fue en clasificación. Así que usted como entrenador tiene que estar pendiente a eso, sí. O sea, eso es, y hay que movernos y tengo que ayudarle y en este caso, en el informe de jueces se criticó un poco a la juez porque la juez se supone que nosotros le preguntemos si estamos listos, si están listos. Si los arqueros, le preguntemos a cada arquero si estamos listos. Si el arquero me dice que sí, pues ya no es culpa mía del juez porque el arquero tenía que tener ya su protector de dedo en la mano puesto, pero no fue así. Pero el entrenador tampoco se dio cuenta, o sea, y la chica no disparó ninguna de sus 3 flechas en ese primer partido. Pero sí, eso pasa. En las eliminatorias por equipo, en los torneos de sala, en los recurvos, 3 arqueros, 4 sets de 6 flechas, 2 flechas por atleta. Van a tener los 2 minutos y lo volvemos 2 puntos, 1 o 0. Primero en llegar a los 5 puntos es el equipo ganador. Compuesto, lo mismo, pero sumando, volvemos, compuesto, todo lo que sea compuesto es sumando, todo lo que sea de recurvo es por sets. La serie de tiro de campo, pues hay algunos países suramericanos, otros centroamericanos que por lo menos intentan hacer varios torneos en el año. Hay otros países en Centroamérica, el Caribe y que no se hace ninguno en el año. O sea, esto lo vemos cuando lo vemos por televisión, como uno dice. Pero existen serie de campo, de bosque, 3D. Algunos países tienen otra, hacen unos híbridos que tiran 3D y tiran campo también. Boracheri pues tiene sus torneos internacionales para cada uno de estos modalidades. Y en la clasificación, pues en el caso de los 3D, consiste en un recorrido por ciertas cantidades de pacas. La cantidad de pacas o de blancos que vayan a ver o de animalitos, lo que sea, debe estar ya escrito en la invitación que ustedes, el paquete de invitación que ustedes recibieron. Deben estar todas estas instrucciones de cuántos van a ver, cuántos distancias máximas, distancias mínimas, para entonces poder, ustedes como entrenadores ya vayan preparados y puedan practicar. Se van a disparar 3 flechas y 2 flechas en el caso del 3D. Cuando es tiro de campo se tiran 3 flechas y 2 en 3D. Los tiempos límites van a variar de 3 minutos y de 1 minuto y medio para el 3D. Entre serie y serie, pues van a haber también unos descansos para que se hidraten. Este tipo de evento, pues el arquero tiene que moverse distancias entre los diferentes puntos de disparo. Nosotros como jueces lo que estamos más pendientes, como les decíamos en el caso del 3D, es que las estacas, pues el arquero esté haciendo contacto con las estacas cuando le corresponde. Y que no estén utilizando equipos, pues, por ejemplo, para que le ayude a medir la distancia entre
los objetos que se le disparan y ellos. Así que en las eliminatorias individuales va a haber de nuevo una cantidad de pacas que está determinada de acuerdo a la invitación. Ya en la invitación, o sea, el comité organizador tiene que ser claro, o en la junta de capitanes, decir, pues miren, para las rondas de individuales van a ser 5 blancos y de ahí es que vamos a tomar las puntuaciones, o van a ser 10 blancos, depende. En los campeonatos mundiales, pues eso depende también de lo que esté en la convocatoria. Se lanzan tandas de 3 flechas, una flecha en el 3D. Cada tanda tendrá, en el caso de los de campo, 2 minutos, en el de 3D 1 minuto para disparar esa flecha. Y se va a llevar un diagrama de eliminación, o sea, la llave que se tenga, dependiendo de quiénes ganen esos partidos, pues entonces pasan a la próxima ronda. Profe, disculpe, en las normas que tengo yo para 3D son 2 minutos para clasificatorias, para tirar las 2 flechas. No sé quién de los dos está errado. Tengo que verificar. Esto es eliminatoria. Estamos hablando de eliminatorias ahora. Sí, no sí, de clasificación. pero para la parte de clasificaciones, en la parte de clasificaciones, en la Filmina decía 1 minuto y medio. Sí. Y yo acá revisando, porque tenía la duda, leo 2 minutos. En las normas que tengo yo. No sé cuál de las dos está errada, por eso mi consulta. En eliminatoria sí, si es una flecha, sí sé que es menos. Martín, revísate el libro tuyo. Sí, que no sí, yo reviso acá. Que no sea ya te digo. Que no sea de las reglas argentinas. Ah, bien. Y también podemos tener partidos por equipos, de campo. En este caso, pues son 3 flechas, una flecha por arquero. Cada equipo tendrá 2 minutos. Y también hay un diagrama de una llave de eliminación, y de acuerdo a esa llave, pues son los partidos que se van a estar efectuando. Mientras Martín nos busca bien en el reglamento, entiendo yo también de acá que sí que son 2. ¿Cómo se definen en caso de empate? Cuando hablamos los empates al aire libre, luego de la clasificación, estamos hablando de empates en la clasificación, tenemos que saber cuáles son, a quién me afecta un empate o a quién no me afecta un empate. Si hay un empate, y vamos a ver que los empates, vamos a ver primero la cantidad de 10 y X, luego vamos a ver la cantidad de las X. En caso de que sea para decidir entre las primeras 8 posiciones, ustedes saben que en torneos, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo, el World Archery, en su forma ahora de eliminación, protege en esa primera ronda a los primeros 8 que son clasificados. Si hay un empate entre entrar al 8, el 8 y el 9 están empatados, pues ahí yo voy a ver que va a haber un empate, se va a disparar una muerte súbita, un shoot-off. Se va a disparar una flecha para ver quién llega a octavo y quién llega a noveno. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea para una posición entre la 32 y la 33, que los dos van a entrar y simplemente es donde voy a caer en la llave de eliminación, eso, si está todo empate, pues no vamos a una flecha de muerte súbita, sino que se lanza una moneda y el quien la gane, pues llega a 32 y el otro llega a 33. También es importante que vamos a una flecha de desempate, es en el caso en que haya un recorte y digamos que solamente van a entrar los primeros 64 atletas, y hay 66 atletas, y el 64 y el 62 y el 63 están empates. Pues entonces vamos a ir hacia una flecha de desempate para definir quién llega en el 64 y quién llega en el 65, quién entra y quién no entra. Así que
la flecha de desempate en la ronda de clasificación se va a disparar si es en uno de los recortes, ya sea en los primeros 8 o en los últimos que clasifican. Si fuera por equipos, por ejemplo, a nivel de World Archery, pues se entran 16 equipos, por ejemplo, para la ronda de eliminación, y hay un empate entre el 16 y el 17, pues esos equipos van a disparar para un desempate. Y no siempre se va a disparar, o sea, no es necesario ir a ese shoot-off o esa muerte súbita en el caso de las clasificaciones. Si es para posición, simplemente la posición 49 y la 50, pues si llegaron todo empate, vamos a una moneda y eso decide quién va a 49 y quién 50. ¿Estamos claros en eso? Sí, una consulta, perdón. ¿Se sigue diciendo muerte súbita o le cambiaron el nombre? Me queda la inquietud porque escuché algo. Eso es el shoot-off que llaman. Sí, pero me dijeron algo así como flecha de oro, una cosa así, llegué a escuchar, por eso consulto. Bueno, si son traducciones en inglés, nosotros llamamos un shoot-off a nivel de competencia. Cada país le tiene nombre a flecha de desempate, muerte súbita, pero sí, cada país le tiene nombres a esa flecha de desempate, pero en realidad es un desempate. Perfecto. Sí, el nombre oficial es shoot-off. Sí, shoot-off. Después se le dice de cualquier forma. Sí. En el reglamento, como por ejemplo, sí, está, y hablamos los jueces cuando hablamos de shoot-off. Vale, genial. Estamos. Si fuera, obviamente, pues si ya estamos en la ronda en sala, pues vamos a tomar en cuenta los 10 y los 9. Vamos a la cantidad de los 10, si estamos en empate en la cantidad de los 10, verificamos la cantidad de los 9. Si seguimos empate, en caso de que los 10 y los 9 estén en empate, entonces vamos a un shoot-off. Eso y volvemos. Estos son, si fuera para, si usted le va a dar bye a los primeros 8, si usted le va a dar pero si no va a haber una diferencia grande marcada entre, por ejemplo, un torneo local suyo y lo que hay son 16 arqueros y los 16 van a disparar y hay empate entre el 1 y el 2, se lanza una moneda y ahí pues, nos ahorramos el tiempo del shoot-off para entonces proseguir la competencia. En la eliminatoria, al aire libre, se dispara una flecha y vamos entonces que se va a la más cercana. Si en caso de que los dos disparan un 9, pues el juez va y mide cuál está más cercana al centro. Es importante, estos son detallitos que cuando estamos en la preparación de jueces, el jefe de jueces tiene que estar pendiente de que sus jueces tengan el equipo ideal para medir. Si se va a utilizar un pie de rey o se va a usar un compás o se va a utilizar que tenga un seguro en donde no se mueva, donde yo lo pueda hacer, tomar la primera medida, cerrarlo, o sea, ponerle un seguro y comparar la otra distancia. Yo no mido cuántos milímetros o cuántos centímetros de distancia hay. Yo lo que mido es cuál está más cercano a la flecha. En caso, por ejemplo, de que es una flecha de desempate, antes los jueces teníamos instrucciones que nosotros siguiéramos rápido al frente y llegáramos primero que los arqueros y nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer y declaráramos al ganador. Hoy en día lo que nos dicen es que nosotros esperemos que lleguen los arqueros, que los arqueros observen la flecha y nosotros entonces, si tenemos que medir, hagamos la medida, pero que ya los arqueros estén de testigos cuando estemos allí. En el caso de las rondas de eliminatoria, que si son el tiro alterno, por ejemplo, que todo esto es un andamiaje y hay un observador por el arquero, porque el arquero no va a la diana a ver la anotación, sino que hay un anotador, que es arquero, un agente. Ese agente
tiene derecho a ver las flechas. Obviamente, yo como juez le voy a pedir que me dejen hacer mi trabajo, están ahí. El que voy a tomar la decisión soy yo como juez, pero el agente tiene que saber que puede ir y mirar a ver dónde está la flecha. No la puede tocar, obviamente, pero esto de que el juez iba solamente y él era el que podía, no, queremos que ellos también participen y vean que, o sea, si se midió, sí, le pedimos que se echen para atrás. Una vez yo voy a medir, yo le pido que se separen. En este caso mío, que yo soy un tamaño 2XL o 3XL, dependiendo del país donde vaya a vestir, te pido a la gente que se mueva para atrás porque vamos a ocupar mucho espacio para entonces yo poder hacer mi trabajo y tomar medidas. Y siempre tomando en cuenta de que se sigan los procedimientos, se midió, se trancó o sea, se le puso un seguro, un pie de rey o un califer que se cerró, fue y se midió y entonces se comparó con la otra flecha y se puede declarar el ganador. En ocasiones en que el juez a simple vista puede determinar que la flecha, quién es el ganador, o sea, eso también está a mi discreción de que yo, si veo que no hay que medir, si es obvio, un 9 adentro y un 9 afuera, como uno dice, no hay que medirlo. O sea, no pidan que, juez no midió. No es que fue obvio que no había que medir. Pero estamos pidiendo a los jueces que en casos que sean muy cerrados, sí, siempre se mida. En aire libre por equipos, una flecha por atleta, en caso de tener el mismo puntaje, ganará la flecha más cercana. Cada arquero dispara una flecha. Esas 3 flechas se suman, si dan la misma cantidad, se procede a medir la más cercana al centro. Si son empate la primera flecha que se midió, vamos a la segunda flecha y medimos la segunda flecha. Si son iguales, que están igual de distancia, vamos a la tercera flecha y medimos. Si las 3 flechas están en distancias, cuando comparo una con la otra iguales, entonces que disparamos otro shoot-off. Pero primero tengo que verificar que esas 3 flechas, medirlas. Si las primeras están en empate, voy a la segunda. Si están en empate, voy hasta la tercera. Si la tercera está en empate, voy a otro shoot-off. Y se tiran cuantos shoot-offs sean necesarios. En sala individual. Bien, Adam. Ajá. Adam, una cosita antes de seguir adelante para sacarle la duda. Sí. Sí, en el punto 24.7 del libro 4 es como dice, como tenemos la filmina, está bien, que es 1 minuto y medio para 3D que estaban preguntando, es 1 minuto y medio el tiempo en la clasificación y 1 minuto para tirar una flecha en las eliminatorias. Sí, a nivel nacional, en la federación, en el reglamento de la Federación Argentina, sí dice en la clasificación 2 minutos. No sé quién fue el que preguntó, pero sí, ahí hay una discrepancia de tiempos con respecto a un reglamento y el otro. Lo que tenemos acá es fiel al reglamento World Archery del libro 4. Así que si después se quieren fijar, no hay ningún problema en el punto 24.7. Sí, yo había preguntado, acá tengo en la página 57 a eso, del de acá el Nacional que dice. Así que bueno, muchas gracias. Por eso, importante, aquí estamos perfecto. De reglamento internacional. La sala individual, una flecha, en caso de tener el mismo puntaje, será la más cercana al centro. Aquí es lo mismo, se utiliza la diana central para ese desempate. Por equipos, una flecha por atleta. En este caso, si pues son 3, se disparan 3 flechas. En caso de tener el mismo puntaje, ganará la flecha más cercana al centro y volvemos, lo mismo. Medimos la primera flecha, si hay empate, vamos a la segunda y si está empate, vamos hasta la tercera flecha. Podemos ir hasta las 3 flechas de ser necesario. Y la diana se va a colocar horizontalmente. Adam, una consulta. Sí, dígame, Kevin. Sí, ¿cómo andás? En el tema del shoot-off, pues yo me quedé por ahí en el tiempo. En el 2019, en aire libre, para recurvos, si se tiraban 2.10, se volvía a hacer, y en compuesto, si se tiraban 2X, se volvía a hacer. Exacto, eso se eliminó. ¿Se eliminó? Ah, Sí, bien, genial. eso se eliminó, esa regla ya no se utiliza. Bien, genial, gracias. Sí,
Ese es el problema. Tenemos, esa es una de las reglas que tenemos que cuando vamos a un torneo al otro, de momento, espérate, el torneo pasado que yo fui, eran si eran todas las X, eran en compuesto X, se volvió a disparar, pero esa regla se eliminó. Claro, está bien. Sí, se puso en vigencia a partir de abril de 2020, se cambió esa regla. Luego del Congreso, sí. Miren, genial. Para que ustedes vean la facilidad que cambian las reglas. En un torneo paralímpico en Tailandia, que yo fui como juez, empezaba en ese torneo porque habían aprobado recién en un congreso que los equipos de los paraarqueros se ponían de acuerdo con el juez y con el director de tiro para ya sea levantar la mano o verbalmente decir, o sea, la señal darla verbal. Hubo un partido en donde en la televisión no se veía claro, o sea, se pusieron de acuerdo con el juez, que el director de tiro sabía, y el equipo pues decía go, ok, pero no se veía movimiento. Y vino, en este caso, el secretario general de Borracheri vino a ver porque por qué no se le habían sacado tarjetas. Y cuando se explicó nuestra regla nueva, comenzamos este torneo. Y esa misma noche volvieron a la regla de que tenían que hacer o montarse el arco en la falda o hacer algo que se viera físicamente de que ya había terminado. Porque para la televisión no se veía bien. Así que de un día al otro la regla cambió y se volvió a utilizar como estaba antes. Así que eso es... hubo otra situación con un protector de dedos en unos juegos asiáticos en donde tenían una barra de metal que le llegaba, protegía la mano, y entonces eso fue un patrocinador que se lo dio el equipo coreano. Imagínense, decirle que eso no se podía utilizar, la regla, no, pues entonces se podía utilizar siempre y cuando no pase de la muñeca de la mano, o sea que ese pedazo de metal puede estar aquí y llegar hasta la mano. Y estos son reglas que inclusive esa pregunta nos lo habían hecho los jueces en el examen de jueces continentales de reacreditación. La pregunta estaba con la regla vieja y se cambió la regla y hubo que eliminar la pregunta porque las dos contestaciones si daban era buena, pues buena, dependiendo de la regla, cuando tú sometiste el examen o no. Así que esa se tuvo que eliminar porque la regla cambió. Esto ya aquí. Ya esto lo pasamos. Ok, reglas de anotación, que era lo que lo proseguía. ¿Qué usted debe explicarle a un atleta? Por lo menos World Archery América se ha ocupado de dar cursos a todas las federaciones sobre el sistema Wareos, el sistema Yanseo, perdón. Y tenemos en América varias personas que son especialistas que pueden llevar un torneo utilizando el sistema Yanseo, que es el sistema que utiliza World Archery, que ya provee las planillas de anotación, provee todo. Ese sistema, uno puede hacer todo el torneo prácticamente. Mi consejo es que si usted tiene oportunidad de alguien que conozca el sistema, entre sus clases de inicio con sus atletas, saque unas horas, saque al mes o a la semana y enséñele cómo se utilizan las hojas de anotaciones. En algunas ocasiones los instructores, los entrenadores tampoco saben cómo hacerlo y hacen unas preguntas que los jueces tenemos que empezar de un nivel más bajo a explicarle. Por ejemplo, hasta hace años atrás, todo arreglo que se hacía en la planilla de anotaciones, por ejemplo, el arquero Adam Martínez y Martín Nacer estamos disparando en la misma paca y yo comencé a anotar en mi planilla los puntajes de Martín y me di cuenta después que llevaba por el tercer tanteo, digo, estas no son mi... Había que llamar al juez y el juez venía con un bolígrafo, un plumón rojo a corregir cada uno de esos y hacer una marca. Hoy en día todas esas correcciones
Si se ponen de acuerdo entre todos los arqueros, la hacen ellos y le ponen las iniciales al lado. Una vez tengan las iniciales, es válido. Antes de esa función la teníamos que hacer los jueces y se iba con un bolígrafo rojo y se hacía la marca, se dejaban las iniciales. Pero los arqueros, si cometen un error de ese tipo, ahora ellos entre ellos mismos pueden corregirlo. Ponen sus iniciales, y siempre en torneos debe haber, si se está utilizando un sistema de planillas manual, va alguien de informática, y si tienen que explicarle, los arqueros deben ir a la informática, decirle, miren, esta pasada ronda hicimos este error, y una vez se entregan en el mismo campo, hacer la salvedad. Si no lo tienen, pues entonces es su responsabilidad hacerlo. Hay ocasiones que no se ponen de acuerdo los arqueros, y entonces ahí sí hay que llamar al juez, y el juez entonces hará la anotación, va a escuchar cuáles son los alegatos que tengan cada parte. Por ejemplo, en el caso de que un juez, un tanteo, un chico dice que es 10 y el otro dice que es 9, no se ponen de acuerdo, llaman al juez, el juez va y hace el procedimiento para dar el valor de la flecha, declara que es un 10. Los dos arqueros, el arquero que hizo la reclamación que era un 10 debe estar pendiente que el anotador le escribe el 10, obviamente. Y eso antes el juez tenía que hacer la escritura, pero ya ahora eso lo hacen los mismos arqueros. Y siempre, ¿verdad? Cuando yo fui presidente de la federación, le decía a los atletas que trataran de ellos tener el control de la planilla, de ser los que anotaban, porque así yo estoy seguro que lo que yo disparé esté bien anotado. Pero siempre va a haber alguien que tenga que anotar en la hoja de papel, y alguien que si es un torneo que tienen puntuaje digital, pues alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que cantar los valores. Pero eso es una autoverificación, o sea, no porque yo soy el que está anotando, nadie más puede ver la planilla de anotaciones. No, todo el mundo tiene que ver que si eran 10, 10, 10, yo anoté 10, 10 y no puse 10, 10, 9. Esto es un torneo, esto es un deporte de damas y caballeros, en donde se supone que no se cometan trampas de ese tipo, pero sí tenemos que estar pendientes de que lo que yo disparé sea lo que está anotado en la planilla. Y importante, firmar las planillas y tener las sumas lo más correcto posible. En un campeonato del mundo, un arquero eliminaron porque no firmó su hoja de anotaciones. Llegó al área de informática sin la firma del arquero. Inmediatamente es como si hubiese disparado 0. Así que importante, como nosotros como jueces instruimos a nuestros jueces a que vayan y digan y recuerden firmar las hojas de anotaciones. Recuerden firmar, y con todo eso se nos escapan algunas. No es mi función como juez ir uno a uno a verificar que los hayan anotado. Eso no es mi función. Pero sí recordarle a los arqueros que recuerden anotar. Sumen y firmen. Sumen y firmen. Que hagan las sumas de las X y de los 10. Porque si no anoto las X y los 10, cuando llegue a informática no disparó ninguna X, y en caso de un empate, pues si no tengo X y 0 sumados, disparé 0X y 010 y disparé un 340. Así que eso es importante, que el arquero las X, las 10 y la suma y las firma. Yo me verifico que tenga eso mínimo. Y miren, yo he estado en torneos que la gente de informática está buscando, y esto suena, ¿verdad? Cruel, que los arqueros cometan errores para descalificarlos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el mínimo trabajo que se le pide a un arquero es que esté pendiente a su hoja de anotaciones. Dispare flecha y que después anote lo que disparó. Y si no pueden hacer eso, pues ellos indican, merecen que se eliminen. Mi función como juez es que todo el mundo siga compitiendo bajo las mismas reglas. Y para mí, pues, ¿verdad? Parece un poco injusto que por una firma descualifiquen, pero esa es la regla y hay que seguirla. Y hay que nosotros. Es más, Adams. Ajá. Una cosita nada más como para también decorar esto que estás diciendo.
En uno de los últimos torneos, el equipo argentino en Colombia sumó mal una de las planillas y quedó fuera de la eliminatoria, se sumó de menos y ya una vez que había entregado la planilla no pudo corregir. Sí. Y terminó quedando fuera de la eliminatoria. Sí, ¿no? Y sí, o sea, sumar 3 flechas y sumar no debe tomarle tanto tiempo. Pero eso hay que practicar los instructores. Ustedes deben comenzar y un día de práctica que se anote y se entreguen hojas de anotaciones como si hubiese sido un torneo. Y usted puede ir verificando ahí quién anota bien, quién hace los errores, quién no coloca los números de mayor a menor. Todos esos detallitos hay que instruir a los arqueros. No es simplemente cómo disparar la flecha y dispararla bien, cómo tener un buen anclaje o cómo tener pararse en la línea de tiro. Es saber anotar lo que dispararon y saber sumar lo que dispararon y defender que lo que dispararon llegue a informática y que se cuente. Eso también es parte del tiro con arco. ¿Qué prevalece en caso de que se utilicen dos métodos método digital y el método de anotación en papel? Siempre va a quedar lo de papel, va a tener más peso que el digital. En torneos importantes que se utilizan los dos sistemas, una vez se termina, si hay discrepancia entre una y la otra, van al papel para corregir lo digital. Así que por eso es que para mí es importante el que tiene control del papel, no el que tiene control del digital. Porque lo digital se corrige con el papel. En el caso de que simplemente, por ejemplo, en torneos más chicos se utilizan unos corredores en donde se disparan 3 flechas o 6 flechas o 12 flechas y se prepara un papel aparte y eso se lleva a informática para que lo vayan entrando en caso de que todo es manual. El papel que prevalece es la hoja de anotaciones sobre la cintilla, porque la cintilla se pudo haber cometido un error cuando se traspasaron los números. Lo válido sigue siendo la hoja de anotaciones oficial, que es la que se queda en el campo. ¿Estamos claros en eso? Ya, y con esto yo creo que terminamos los temas principales. Volvemos. Cuando su federación nacional indique que va a dar un curso de jueces nacionales, usted como entrenador anótese, pida que lo incluyan en ese curso. Esos cursos, nosotros estamos pidiéndole a los jueces internacionales, los jueces continentales, que sirvan de instructores en sus países. ¿Y quiénes son habitualmente los que terminamos siendo jueces? Padres que fuimos a ver a nuestros hijos, acompañar a nuestros hijos a disparar y nos quisimos involucrar en la competencia. Y de eso, en mi caso, hace 16 años que yo comencé en esto. He viajado en lugares que nunca pensé viajar. Y hay que estudiar, hay que mantenerse al tanto, hay que mantenerse, dependiendo de la modalidad que uno vaya, pues revisar las reglas, porque por ejemplo, yo tiro de campo, tiro de sala y 3D, si se hace un torneo al año es mucho. Se dispara mucho todo el tiempo al aire libre y son cosas que uno no practica, no tiene las reglas frescas y aprovecha uno los viajes que son largos en avión, pues para leer y ponerse al tanto, preguntarle cuando llegamos allá, alguna duda que haya, alguna regla nueva. El jefe de jueces es importante porque siempre va a estar al tanto. En la junta de capitanes, el delegado técnico y el jefe de jueces van a hacerle mucho énfasis a cualquier regla nueva que se vaya a estar utilizando en ese torneo. Y se van a explicar las reglas para que ustedes vayan a sus arqueros y la aclaren. Así que esto es un proceso de aprendizaje constante. Todo está escrito y esos escritos
cambia. Y un torneo que ocurre en Australia puede suceder una situación que no está escrita, piden una interpretación y el comité decide que eso puede ser, decide cómo se debe en forma estandarizada esa situación para que se ocurra en otros lugares y ya eso se convierte en una nueva regla. Así que cambia de torneo en torneo. Eso en este caso World Archery siempre mantiene esos bailos y esas interpretaciones al día. A los jueces nos llegan el comité de jueces se encarga de enviarnos esas interpretaciones en cada una de las revistas trimestrales que nos envían para que nos mantengamos al tanto. Así que, ¿alguna pregunta? Este es el momento. Volvemos. Yo no sé cómo usted, por lo menos a mí no me han pedido que haga preguntas si ustedes van a tener un examen, una prueba escrita o si ustedes van a hacer luego todo práctico. Pues entiendo yo que tienen unas cosas que tienen que hacer una planificación y unas demostraciones con sus chicos. Así que, pero cualquier duda, en el chat de la clase pasada estaba nuestro correo. Si no, van a la página de World Archery America, en la parte de jueces, buscan nuestros nombres y ahí están los correos. Y con gusto nos pueden hacer preguntas. Muchas veces yo recibo preguntas de muchas partes de América que están en medio de un torneo y surge una situación y entonces pues tienen la duda y preguntan y entonces si la sé la contesto, si no la sé pues vamos a preguntarle a este otro. Sergio pues en eso es la primera fuente donde vamos y cuando estuve en el comité de jueces pues siempre pues, estábamos bien activos en ese sentido de poder cooperar en cualquier torneo. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes nuevamente esta noche. Volvemos. Sí, Antonio, ya mismito le damos la participación. Si ustedes escuchan que la Federación Nacional va a dar un curso de jueces nacionales o de jueces de zona, de provincia, de clubes, lo que sea a nivel de juez, inscríbase. Inscríbase porque va a tener un conocimiento mucho más amplio que otros compañeros. Dígame, don Antonio. Sí, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos también. Quería hacer una pregunta para contestarla de manera sencilla nomás, pero que quede bien plasmada, sobre la indumentaria deportiva, sobre las mangas, sobre el nombre correcto, cómo debería ponerse en la camiseta, y también la parte de publicidad que debería llevar la indumentaria deportiva, si son los jueces los que verifican eso, el tamaño, de repente de manera general, pero son preguntas que tengo y que me gustaría saber. Sí, en esto de los uniformes, mínimo, si estamos en una competencia que es una competencia oficial nacional, donde estamos representando por clubes o estamos representando, ya sea representando por provincias, los uniformes pues deben tener las siglas o el nombre del club o del país, deben tener el apellido, la inicial del nombre, el apellido del arquero identificado. En cuanto a la publicidad, las federaciones nacionales tienen un reglamento, porque ya si fueran a campeonatos del mundo o campeonatos o Juegos Olímpicos, por ejemplo, ya hay eso, pues, o Juegos regionales, ya hay son unas reglas específicas que no puede pasar el total de publicidad, no puede pasar de 400 centímetros cuadrados. Y eso, pues, los jueces en la revisión de equipos tomamos en cuenta toda la publicidad que pueda tener. Por ejemplo, en las Olimpiadas, si el auspiciador mundial es Coca-Cola, yo no puedo llevar un uniforme que diga Postabón o Cola Colombia o Pepsi Cola, porque mi auspiciador internacional de los Juegos Olímpicos es Coca-Cola. Para decirle más, a los jueces, World Archery en las Olimpiadas de Río decidió no proveernos el uniforme oficial que el comité organizador tenía. Y ellos decidieron que íbamos a utilizar el uniforme de World Archery, de jueces internacionales. Cuando llegamos pues el comité organizador dijo, bueno, donde decía World Archery, nos hicieron hacer una pegatina que decía Río.
2016. Y nos permitieron nada más que un logo pequeñito de World Archery. En la parte de atrás que decía World Archery también nos pegaron un logo feísimo que nos dañaron los uniformes que decía Río 2016. Si eso lo hicieron con los uniformes de los jueces de la Federación Internacional, así que imagínense cómo están dependientes a los uniformes que lleva cada equipo. Y eso los comités olímpicos. Ajá, Martín. También a título informativo, en Buenos Aires, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, a los jueces nos hicieron tapar la marca de la ropa de juez. De juez, porque en los Juegos Olímpicos no se permite ninguna clase de propaganda en la ropa. Los uniformes eran fila y eso también lo eliminaron, o sea, lo tacharon porque fila no era un auspiciador de las Olimpiadas. Ahora, si estamos hablando del torneo de clubes de la provincia o de acá, del municipio de Barceloneta, que es donde estamos nosotros ubicados, pues mira, con los chicos las reglas son un poco más flexibles porque algunos no tienen ni el uniforme de club y sí, pues se les permite que venga con los colores del club. O sea, eso depende de cada torneo. Ya en un campeonato nacional, por ejemplo, pues que se participa por clubes, pues cada club tiene su uniforme y tiene las especificaciones que la federación, en este caso nacional, estipula. En Juegos Panamericanos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Olimpiadas, ya hay unas instrucciones que vienen de los comités organizadores que llegan a los comités olímpicos nacionales, porque los uniformes para esas Olimpiadas, esos Juegos Panamericanos, esos Juegos Centroamericanos, no los provee la federación, los provee el Comité Olímpico. Y como son vestimenta oficial, van con todas las especificaciones. El equipo de Argentina, en los Juegos Panamericanos de Perú, en Lima, ellos fueron con un uniforme que el nombre inclusive del color que tenían era camuflaje urbano. Era un azul que parecía como si fuera un panal de abeja. Ellos fueron muy inteligentes y antes de llegar a los juegos, la federación pidió una interpretación a la oficina central de World Archery para si eso estaba permitido, si era camuflaje o no. Y World Archery lo autorizó. Los jueces en la competencia lo pusieron en duda porque sí parecía camuflaje. Pero como ya había habido una interpretación, cuando se le preguntó en ese caso a Tom Dillon, que estaba como invitado en los Juegos Panamericanos, él estipuló que sí, que ya la oficina central le había dado el visto bueno. Así que ante la duda se saluda. Don Adán, ya que habló de camuflaje, ya sabemos todos que el camuflaje pues no se usa mucho en uniformes, en competencias, digamos, oficiales. Pero ahora que está como un poco de moda este camuflaje que llaman urbano, que no es camuflaje militar propiamente o de cacería. Este camuflaje urbano, ¿qué interpretación o qué normas tienen? Camuflaje es camuflaje. O sea, antes a nosotros nos daban una guía de colores, pero como eso ha cambiado todo, ahora camuflaje, ningún tipo de camuflaje se permite. Para, o sea, tenerlo, no que si esto es urbano, esto no es urbano. En este caso, miren, ahí Kevin está señalando, ese fue parte del uniforme que usaron. Y sí, pero en este caso ellos se ocuparon de ir ante la internacional y hacer la pregunta antes de. Y ya nosotros, pues, yo era del comité de apelaciones, yo no tuve que ver con esa decisión, pero sí los jueces que estaban en el comité le llamó la atención porque sí, o sea, el uniforme era un azul más oscuro y se notaba que era camuflaje. Pero en ese caso ellos pidieron y le dieron una dispensa porque todo el mundo iba vestido hacia el país como tal. Pero tienen que hacerlo de antemano. O sea, no pueden llegar allí y aventurarse si lo pasan o no lo pasan. Yo he estado en torneos que una chica lleva una visera que tiene un camuflaje que parece un coral. En un torneo, la comisión de jueces dijo que era camuflaje, en otro torneo dijeron que no. Así que ahí se llevó a votación y la mayoría de los jueces dijo que no,
y la chica lo pudo utilizar. Que eso depende también de cada comisión de jueces. Las instrucciones que estamos dando es que todo lo que sea camuflaje es camuflaje, no se permita. Y tratar de evitar que lo haya. Miren, tenemos problemas, por ejemplo, los bultos para llevar los equipos, que muchos de los arqueros lo que tienen son el camuflajeado, porque es el que venden en la gran mayoría de los catálogos de Estados Unidos. Y hay que estar como los policías uno detrás de ellos para que los guarden, porque en Copas del Mundo, no estoy hablando en torneos locales, en Copas del Mundo, arqueros con ese tipo de bulto, y uno tiene que estar diciéndole, mire, guardan, no puede estar afuera, ponlo debajo de la mesa, porque es el que tienen. Y es el que, lamentablemente, la industria que vende el equipo lo utiliza. En Estados Unidos, usted puede ir por ejemplo, el pantalón denim, la tela denim. Tiro con arco no permite que usted dispare con ningún tipo, o sea, no es más un vaquero de azul, que lo que está prohibido es el denim como tal. Y algunos van con el denim negro y mira, no, esto no, lo que no se permite es el denim, no es el pantalón vaquero como tal, es el tipo de ese tipo de tela. Es los zapatos cerrados. En Estados Unidos pueden disparar hasta con sandalias abiertas, o sea, en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, pero ese es su reglamento. Una vez se mueven a torneos internacionales, tienen que ir con zapatos cerrados. No pueden llevar ningún tipo de camuflaje. En Estados Unidos es bien común que disparen por las camisas, ya sea de Hoyt o de Matthews o lo que sea. Y hay diferentes tonalidades de uniforme, aún siendo, porque ellos no participan por equipos, y su reglamento así lo estipula. En este sentido, las competencias se rigen muchas veces por los reglamentos nacionales. Los competencias internacionales pues ya se rigen por las reglas de World Archery. Si el torneo nacional en su convocatoria dice se regirá por el reglamento de World Archery, el reglamento de World Archery va sobre el nacional y hay que seguirle entonces el reglamento de World Archery. Por eso es bien importante esa convocatoria. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, duda? Una consultita. Con respecto al abrigo de los arqueros, en el caso que en determinado momento de la competencia haga un frío demasiado fuerte y no todos tengan un abrigo no hay igual, problema. No hay problema. pueden poner. Se lo pueden poner. Si lo importante es, esto es una regla que es igual que el de la altura del monocular, que eso es más bien para la televisión. O sea, lo que queremos es ver que todo el mundo se ve igual. Obviamente, si comienza a llover y son no son unos Juegos Panamericanos que el Comité Olímpico se supone que le haya provisto una sudadera o un impermeable que todos son iguales, pero estamos hablando del torneo nacional y tengo 3 chicos que vienen de un club y tienen el uniforme del club, pero el club no le proveyó sudadera, no le proveyó un abrigo, y comienza a llover y hace frío y el chico tiene uno azul y el otro tiene uno negro y otro blanco, pues que se lo utilicen porque eso no me afecta, no me le da ventaja, pero su uniforme debajo de ese todo debe ser igual. Lo que yo no puedo tener es que utilicen esos abrigos de diferentes colores y las camisas debajo no sean iguales. Eso sí, lo que tenemos que estar pendientes. Exactamente, los jueces, agregando una cosita más, los jueces siempre se adaptan al nivel del torneo que sea. Si es un torneo internacional a donde los que compiten son países que cada uno tiene que tener su uniforme y siempre... Se fue Martín. Sosa. El uniforme también tienen su campera para algunos le prevén hasta las zapatillas para que estén todos uniformados. ¿No? Sosa, ¿tienes una pregunta? Con respecto al uniforme, digamos las chicas que van por lo general con licra, si llevan una corta, ¿cuál sería el largo del short, digamos? ¿Tiene algún largo o no? Bueno, el largo, las reglas generales, déjeme ver si me puedo, yo aquí la cámara me capta. A ver si puedo. La regla general es que yo utilice a donde llega mi mano
el largo de mi mano, o sea, hasta donde llega, hasta ahí debe llegar el pantalón. Obviamente, si una chica que es de manos muy cortitas, o sea, no, tenemos que ubicarnos en que la regla general que se utiliza es esa, que cuando la chica se esté parada, que con las manos extendidas hasta el largo de las manos de ella. En términos de los licras, he oído un sinnúmero de, por ejemplo, el equipo de Brasil fue que comenzó a utilizar unos licras muy pegados. Las chicas, eso están permitidos, o sea, eso no hay nada escrito sobre ese particular. O sea, México también los utiliza y ya muchos países en el mundo lo están utilizando. Pero sí, el largo de la farda o el pantalón se mide en ese sentido. Y en eso sí tenemos que estar pendientes porque algunas chicas, luego de la inspección de equipo, el día de la competencia se enrollan las faldas más arriba y se le ven un poco más cortas. Y sí tenemos que estar pendientes a eso. Ok, muchas gracias. Pero el caso de los shorts de los hombres también es la misma regla. ¿También? Sí, la misma regla, ahí no cambia. Sí, la regla de la longitud de la mano, del brazo, ahí se utiliza. Y en las competencias por equipos, como hablamos ayer en sentido de los uniformes, o sea, puede haber un chico que tenga un pantalón negro largo y el otro lo tenga un pantalón corto, pero sea del mismo color, está permitido. O sea, no es que los tres tengan pantalones largos o los tres tengan pantalón corto o los tres tengan pantalones bermuda, eso no importa. Lo importante es que sea del mismo color. Y no sé si aclaramos bien lo de los protectores de brazos o las sudaderas que utilizan debajo, las camisas que usan debajo en competencia. Debe ser color blanca, las manguillas, o el color que predomine su uniforme. Si su uniforme, el color que predomine es azul, pueden utilizar entonces las mangas que sean manguillas que sean azules. Pero si el uniforme es blanco, pues debe ser blanco la manguilla. No puede ser que el uniforme sea blanco y las manguillas sean azules o sean de colores para tener los colores de la bandera. Eso no está permitido. ¿Estamos claros en eso? Bueno, pues si no hay preguntas, Martín, ¿tienes algo más que añadirle? No, todo perfecto. Recomendar sí que a nivel internacional, no sé si se me escucha. Sí. Sí, a nivel internacional sí está pautado la cantidad de centímetros cuadrados que pueden tener. A ver, en los uniformes, en los torneos internacionales, está pautado la cantidad de centímetros cuadrados que puede ocupar una publicidad o la propaganda. También está pautado la cantidad de centímetros que puede utilizar la marca de la ropa para poner su publicidad. Eso sí está pautado. No así a nivel de torneos más chicos. Volvemos a nivel panamericano, a nivel centroamericano, perdón, a nivel olímpico, los comités olímpicos, a nivel centroamericano también. Pues cuando yo fui parte del comité olímpico, recibíamos un informe cada federación sobre la publicidad que iban a tener los uniformes de nuestros. Pues, por ejemplo, los uniformes que nos provee nuestro equipo, el comité olímpico, ellos nunca le ponen los nombres en la parte de atrás. Dice Puerto Rico, pero nunca, pues nosotros tenemos que esos uniformes tenerlos de antemano para entonces llevarlos para que nos impriman los nombres de los arqueros, porque eso sí es indispensable para la competencia de tiro con arco. Pero los comités olímpicos reciben ya cuántas son las medidas y nosotros obviamente estamos allí para a nivel de esos juegos hacer que se lleve la regla, pero ya los comités olímpicos vienen de antemano, vienen ya advertidos de qué permiten y qué no permitir. Y nosotros pues simplemente vamos a reforzar esa regla. Pero en torneos locales, torneos nacionales, sinceramente, o sea, a menos que la Federación de Costa Rica, Oscar García le esté pagando de todos los uniformes a todos los clubes y pueda exigirle, es bien cuesta arriba porque cada club se financia sus uniformes y a lo mejor va a tener una publicidad más grande que el otro. Y si no está estipulado en el reglamento de la Federación Nacional, pues hay que permitirlo. ¿Ok? Por eso es importante que todo esto, las federaciones internacionales, pues si se quiere evitar que los equipos vengan que parezcan una pizarra de publicidad,
en su reglamento interno, pues tenga qué es lo que debe contener sus uniformes. ¿Estamos? Pues bien, pues muchas gracias por habernos escuchado a Martín y a mí. Para nosotros fue un placer estar con ustedes. Espero que este curso de formación les sirva para que adelanten el tiro al arco en cada uno de sus regiones y en sus países. Sepan que cuentan con nosotros unos colaboradores. Tenemos que en algún momento con tiempo nos piden y podemos dar una charla sobre algunas reglas específicas que ustedes quieran con su club. Yo por lo menos estoy a su disposición y lo hacemos en un Zoom de una hora, de 45 minutos, de media hora, dependiendo del club que ustedes tengan. Y lo podemos hacer, nos ponemos de acuerdo. Eso yo me divierto muchísimo haciendo tiro con arco. Así que un saludo desde Puerto Rico, se les quiere. Martín, cuídate. Muchas gracias, Adam. Estamos Adam, gracias. Gracias, excelente. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Adam. Muchas gracias, Martín. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias por este excelente curso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Igual. Gracias, Adam. Gracias, Martín. Gracias, igual.